Alguna vez hemos visto un electrocardiograma. Esas líneas que suben y bajan en el papel a veces parecen, no sé, un código secreto, ¿verdad? Totalmente. Parecen complejas, sí. Pero la idea hoy es ver que detrás de eso hay una lógica visual, bastante clara, que es el análisis vectorial, como una forma de descifrar ese código. Justamente. Porque esas ondas, esas subidas y bajadas, no son para nada aleatorias. Son un reflejo instante a instante de cómo viaja la electricidad por el corazón. Ok, Y hoy vamos a meternos de lleno en los fundamentos de cómo usamos los vectores, que son al final herramientas matemáticas físicas, para darle sentido al ECG. perfecto. Y para guiarnos vamos a usar conceptos clave, sacados de textos de referencia en cardiología, específicamente ideas basadas en el capítulo 12 de Guyton y Hall sobre interpretación vectorial. Ujú. Nuestro objetivo entonces es desglosar cómo esos impulsos eléctricos del corazón se pueden ver como flechas, como vectores, Ajá. y cómo esa perspectiva nos ayuda a entender mejor lo que miden las derivaciones de un ECG normal. Muy bien. Ok, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente un vector cuando hablamos del corazón? Bueno, ahí está parte de lo interesante, ¿no? Es un concepto muy visual. Un vector, en este contexto, es básicamente una flecha. Una flecha que dibujamos en relación al corazón, Una flecha, simple. ¿sí? Pero esta flecha representa dos cosas importantes. El flujo, digamos, neto del potencial eléctrico que genera la corriente cardíaca en un momento específico. Entendido. O sea, la flecha nos dice dos cosas. ¿Hacia dónde va la electricidad en ese momento y con qué intensidad? ¿Algo así? Exactamente. La flecha tiene dos propiedades clave. Primero, su dirección. La punta de la flecha siempre señala hacia la zona que está eléctricamente más positiva en ese instante. Hacia lo positivo. Indica la dirección del flujo. Y segundo, su longitud. Por convención, hacemos que la longitud de la flecha sea directamente proporcional al voltaje, Ah, ok. a la magnitud de ese potencial eléctrico. Si hay más voltaje, pues la flecha es más larga. Comprendo. Y esta corriente eléctrica sabemos de antes, ¿no? Que no se mueve al azar por el corazón. Sigue unos caminos definidos durante la despolarización, la repolarización. Correcto, ese es un punto de partida fundamental. La corriente eléctrica en el corazón, en esencia, fluye desde las zonas que ya se despolarizaron, Las que ya se activaron. exacto, que momentáneamente tienen un interior celular negativo, hacia las zonas que todavía están en reposo, polarizadas. Que tienen el interior positivo. Eso es. Imagínate como una ola de activación eléctrica que va avanzando por el músculo. Entonces, la corriente va de lo activado, negativo por dentro, a lo en espera, positivo por dentro. Y el vector apunta en esa dirección, hacia lo positivo. Precisamente. Ahora, claro, el corazón es tridimensional. Es complejo. En un mismo instante, no hay una sola corriente chiquita. Hay múltiples frentes de despolarización avanzando en distintas direcciones en distintas partes del músculo. Múltiples olas a la vez. Exacto. Necesitamos una forma de ver el efecto neto, la suma de toda esa actividad eléctrica que ocurre al mismo tiempo. Y ahí entra, supongo, la idea del vector resultante o promedio, ¿no? Cómo juntamos todas esas corrientes en una sola flecha. Se trata de una suma vectorial. Piensa en todas esas pequeñas corrientes como pequeñas flechitas. El vector medio instantáneo es el resultado de sumar todas esas flechitas vectorialmente en un instante concreto. Ok, Nos da la dirección promedio y la magnitud total del flujo de corriente en ese preciso momento. Es como una foto instantánea de la actividad eléctrica global. a ver, pongamos un ejemplo. Pensemos en la mitad de la despolarización ventricular. La fuente describe esa imagen donde ya se activó el tabique, parte de los ventrículos, y la onda va hacia las paredes y la punta. ¿Cómo sería ahí el vector medio instantáneo? Bueno, en esa fase, la dirección que predomina, la dirección neta de la corriente, suele ser desde la base del corazón, más arriba, Ajá. hacia el ápex, la punta, abajo y un poquito hacia la izquierda. Hacia abajo y a la izquierda. Exacto. Por eso, el vector medio instantáneo, en ese momento, sería una flecha relativamente larga, porque hay mucha masa muscular activándose, Claro. y apuntando en esa dirección general, abajo y a la izquierda. Su longitud indicaría el voltaje, que es considerable en ese punto. Vale. Abajo y a la izquierda nos da una idea, pero en medicina necesitamos más precisión. ¿Cómo le ponemos un número a esa dirección? Ahí es donde entran los grados, me imagino. Así es.
Para cuantificar la dirección de este vector en el plano frontal, o sea, mirando a la persona de frente, usamos un sistema de referencia circular, medido en grados. Como un transportador de ángulos. Exacto. Y la convención más usada es, si el vector apunta directo a la izquierda de la persona, hacia su brazo izquierdo, decimos que está a 0 grados. 0 grados. A la izquierda. ¿Y las otras direcciones clave? Si apunta directo hacia abajo, hacia los pies, son plus 90 grados. Ok. Si apunta horizontalmente a la derecha de la persona, brazo derecho, son plus 180 grados. Ujú. Y si apunta directo hacia arriba, hacia la cabeza, son menos 90 grados. A veces también se dice plus 270, pero menos 90 es común. Los grados aumentan en sentido horario desde el 0. Entendido. O sea, ponemos un círculo graduado sobre el pecho centrado en el corazón y así podemos decir exactamente hacia dónde apunta el eje eléctrico en grados. Exactamente. Y este sistema de grados es fundamental porque nos permite conectar la actividad eléctrica global del corazón, ese vector instantáneo, con lo que medimos en las derivaciones del ECG. Y aquí es donde se pone súper interesante, ¿no? Porque el ECG que vemos en el papel no mide directamente ese vector general del corazón. No, exacto. Lo hace a través de las derivaciones que son como diferentes cámaras o puntos de vista. Correcto. Esa es la conexión clave. Cada derivación del ECG, que se forma conectando a un par de electrodos específicos, Ajá. actúa como un observador particular. Cada una mira la actividad eléctrica del corazón desde su propio ángulo, su perspectiva única. ¿Y cómo definimos esa línea de visión de cada derivación? La definimos con lo que llamamos el eje de la derivación. Es una línea imaginaria que va desde el electrodo que consideramos negativo hasta el electrodo positivo para esa derivación. La línea entre los electrodos. Eso es. Y la orientación de esa línea en nuestro sistema de grados es crucial. Hablemos de las derivaciones bipolares estándar, las clásicas, I2 y 3, las del triángulo de Einthoven. ¿Cuáles son sus ejes? A ver, la derivación I conecta el brazo derecho, que es el negativo, con el brazo izquierdo, positivo. Ok. Como están más o menos al mismo nivel horizontal y el positivo está a la izquierda, su eje coincide con la dirección de 0 grados. Es un eje horizontal. Vale. Derivación I mira horizontalmente. ¿Y la I? La derivación I conecta brazo derecho, negativo, con pierna izquierda, positivo. Diagonal. Exacto. Esta conexión crea un eje que va de arriba a la derecha hacia abajo a la izquierda. En nuestro sistema de grados, eso corresponde a plus 60 grados. Una visión más diagonal, sí. ¿Y la E3? La E3 conecta brazo izquierdo, negativo, con pierna izquierda, positivo. Su eje va de arriba izquierda a abajo izquierda. Es más vertical que la I. Corresponde a plus 120 grados. Entendido. 0 grados, plus 60 y plus 120 grados. 3 puntos de vista clave. Y bueno, aunque no nos centremos hoy, sabemos que hay más, ¿no? ABR, ABL, ABF, las precordiales, que también tienen sus ejes y nos dan más información. Efectivamente, las 6 derivaciones de las extremidades I, 2, 3 y ABR, ABL, ABF juntas definen el sistema hexagonal en el plano frontal. Nos dan una visión desde 6 ángulos, cada 60 grados. 6 cámaras. Algo así. Pero el principio fundamental de cómo cada una lee el vector eléctrico del corazón es exactamente el mismo. Expliquemos ese principio entonces. Si tenemos nuestro vector medio instantáneo del corazón apuntando, no sé, a plus 55 grados y con cierta longitud, ¿cómo se ve eso en la derivación I que tiene su eje a 0 grados? ¿La derivación ve el vector completo? No exactamente. Si conectamos esto con la imagen general, aquí viene el concepto crucial. Cada derivación no registra el vector cardíaco tal cual. Lo que registra es la proyección de ese vector cardíaco sobre su propio eje. La proyección. ¿Sí? Es como si el vector cardíaco proyectara una sombra sobre la línea que representa el eje de la derivación. Una sombra. Me gusta esa analogía. ¿Y cómo funciona geométricamente? Imagínate la flecha principal, el vector cardíaco, y la línea recta, que es el eje de la derivación. Para hallar la proyección, trazas una línea perpendicular desde la punta de la flecha del vector hasta que corta el eje de la derivación. Ok. El trocito que se forma sobre el eje, desde el origen hasta ese punto de corte, ese es el vector proyectado.
Es la parte del vector cardíaco que cae sobre la dirección de esa derivación. Ah, vale. O sea, no es el vector entero, sino solo la porción de él que va en la misma dirección o en dirección opuesta al eje de la derivación. Exacto. Y este vector proyectado es lo que dibuja la onda en el SG para esa derivación. Precisamente. Y hay 3 cosas clave para interpretar esa proyección en el trazado. Primero, la polaridad. Si va para arriba o para abajo. Justo. Si la punta de ese vector proyectado, de esa sombra, apunta hacia el polo positivo del eje de la derivación, la deflexión en el SG es positiva, hacia arriba. ¿Y si apunta al negativo? Deflexión negativa, hacia abajo. Ok. Segundo, me imagino la altura de la onda. Correcto. La longitud del vector proyectado determina directamente la amplitud, el voltaje, de esa deflexión. Una proyección más larga, una sombra más larga. ¿Una onda más alta o más profunda? Exacto. Más voltaje registrado en esa dirección. Tiene lógica. Y tercero. Debe haber casos especiales según el ángulo, ¿no? Efectivamente, hay 2 casos extremos que son muy importantes para entender esto. Caso clave 1. Si el vector cardíaco es casi perpendicular al eje de una derivación, Forman casi 90 grados. exacto, entonces su proyección sobre ese eje va a ser mínima, muy pequeña, casi un punto. Como la sombra de un poste al mediodía. Exactamente. Por lo tanto, el voltaje que registra esa derivación será muy bajo, casi cero. La línea del SG se verá casi plana, isoeléctrica, en ese momento. Entendido. Si el corazón eléctricamente apunta de lado respecto a la derivación, esta casi no registra nada. ¿Y el caso opuesto? Caso clave 2. Si el vector cardíaco es casi paralelo al eje de la derivación, apuntan casi en la misma dirección o justo en la opuesta. Ok. Ahí la proyección será casi tan larga como el vector original. Como la sombra del poste al amanecer o al atardecer, ¿no? Larga. La sombra máxima. Eso significa que esa derivación registrará casi todo el voltaje del vector cardíaco. Tendremos una deflexión de gran amplitud, positiva si van en la misma dirección, negativa si van en opuestas. ¡Qué bueno! O sea que la misma actividad eléctrica del corazón se dibuja diferente en cada línea del SG simplemente por el ángulo desde el que mira cada derivación. Exacto. Y analizando esas diferencias, las amplitudes, las polaridades en distintas derivaciones, podemos como reconstruir hacia dónde apuntaba el vector original. Es como una triangulación eléctrica. Es una excelente forma de verlo, sí. Ahora, hemos hablado mucho de vectores instantáneos, de un solo momento. Pero el SG tiene complejos como el QRS que representan un proceso que dura un poquito más. La despolarización ventricular. ¿Cómo aplicamos esto a todo un complejo? Ahí supongo que entra un promedio de algún tipo. Justo. Introducimos el concepto del vector QRS medio o eje eléctrico medio del QRS. Este no es un vector de un instante. Es la dirección promedio del vector durante todo el proceso de despolarización de los ventrículos. Ah, o sea, no un instante, sino la tendencia general de toda la activación ventricular resumida en una flecha promedio. Exactamente. Es como calcular la dirección neta, la dirección predominante de todo ese viaje eléctrico a través de los ventrículos. Indica hacia dónde fluyó la electricidad principalmente durante esa fase. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica clínica? ¿Hay un valor que se considere normal para este vector QRS medio en un corazón sano? Sí, sí lo hay. En un corazón adulto, sano promedio, se considera que el vector QRS medio está alrededor de plus 59 grados. Más 59 grados. Ese es el promedio típico. Hay un rango de normalidad, claro. La fuente lo sitúa más o menos entre plus 20 grados y plus 100 grados. Pero plus 59 grados es como el valor de referencia. Plus 59 grados. Si recordamos nuestro sistema de coordenadas, eso quiere decir que, en promedio, la despolarización va principalmente desde la base hacia el apex, de arriba a abajo, y ligeramente hacia la izquierda de la persona. Correcto. Esa es la dirección neta que esperaríamos en un corazón normal, estructural y eléctricamente hablando. Refleja la secuencia típica de activación. ¿Y para qué sirve saber si el eje está en plus 59 degrees o si está desviado? ¿Cuál es la utilidad clínica? Es que este valor de plus 59 degrees y el rango normal nos sirven como un punto de referencia diagnóstico súper importante. Si el eje eléctrico medio está desviado significativamente, puede ser un indicador, a veces temprano, de diversas anomalías cardíacas.
¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Qué podría desviar ese eje? Bueno, la fuente menciona, y es muy relevante en la clínica, que desviaciones importantes pueden sugerir cosas como hipertrofia de un ventrículo. ¿Que una cámara del corazón esté más gruesa? Exacto. Por ejemplo, por hipertensión, problemas de válvulas. Si un ventrículo tiene más masa muscular, eléctricamente tira del eje promedio hacia su lado. Entiendo. También puede desviarse por bloqueos en la conducción. Si la electricidad tarda más en llegar a una zona, eso cambia la dirección promedio del flujo. Y calcular este eje es muy complicado. Necesitamos aparatos especiales. Para una estimación rápida, que es muy útil en la clínica, no necesariamente. Hay métodos gráficos bastante sencillos. Uno clásico que menciona la fuente implica mirar las ondas QRS en las derivaciones I y 3. ¿Solo en la I y la 3? Sí, analizas la altura neta del QRS, o sea, lo positivo menos lo negativo, en cada una de esas dos. Con esos dos valores, uno para el eje de 0 grados y otro para el de plus 120 grados, puedes como triangular en un gráfico y encontrar la dirección del vector promedio. ¡Qué ingenioso! Es bastante práctico, ¿sí? Se puede hacer con el SG estándar sin más. Te da información valiosa sobre la orientación eléctrica promedio del corazón, que refleja cosas de su anatomía y su función. Muy claro. O sea que del simple trazado de superficie podemos sacar conclusiones sobre la estructura y la conducción interna. Así es. Es una herramienta diagnóstica potente que sale directamente de aplicar estos principios vectoriales que hemos estado viendo. Perfecto. Hagamos un mini resumen para fijar ideas. Vimos que los vectores son estas flechas que nos ayudan a visualizar la dirección, en grados, y la magnitud, el voltaje, de la electricidad del corazón. Ujú. Y que hay un vector resultante instantáneo que promedia toda la actividad en un momento, dándonos una foto global. Y lo crucial, que las derivaciones del SG son como observadores con ángulos fijos. No ven el vector completo, sino su proyección, su sombra, sobre sus ejes. Exacto. Y esa proyección determina si la onda va para arriba o abajo, y qué tan alta o profunda es. Y finalmente, hablamos del vector QRS medio, que promedia la dirección durante toda la activación ventricular. Su valor normal, alrededor de plus 59 grados, es un indicador importante de salud cardíaca. Desviaciones de ese eje pueden señalar problemas estructurales o de conducción. Lo que es crucial entender, me parece. Es que este enfoque vectorial, aunque al principio parezca un poco abstracto, realmente transforma cómo entendemos el SG. Sí. Nos permite pasar de simplemente memorizar patrones de ondas a comprender por qué esas ondas son como son. Entender la causa. Exacto. Vemos cómo cambios en el corazón, el tamaño de las cámaras, problemas en las vías de conducción, se traducen lógicamente en cambios en estos vectores, y por lo tanto en cambios que vemos en el SG. Es la base para una interpretación mucho más razonada, más profunda. Totalmente de acuerdo. Es como aprender la gramática de ese lenguaje eléctrico, no solo repetir frases hechas. Ahora, para terminar, una idea para que nos quedemos pensando. A ver. La fuente menciona de pasada que la posición física del corazón en el pecho no es fija, ¿no? Varía con la respiración, si nos agachamos, incluso entre personas. Algunos lo tienen más vertical, otros más horizontal. Cierto, cierto. Entonces, pensando en esto, ¿cómo podrían esas variaciones, que son puramente anatómicas o de posición, influir en ese eje eléctrico que medimos? Buena pregunta. Podría ser que una simple diferencia en cómo está colocado el corazón simule una desviación del eje que normalmente asociaríamos con una enfermedad, si no consideramos ese factor. Es una reflexión interesante sobre cómo se mezclan la anatomía, la fisiología y lo que medimos eléctricamente.